Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este subcanal Luis Excelente. Reciban un cordial saludo de su servidor. Hoy vamos a hablar acerca del cálculo anual del impuesto sobre la renta del ejercicio 2023. Antes de comenzar con la explicación, quiero compartir con ustedes algunos tips y algunos conceptos que le van a ser de mucha utilidad. Primero vamos a ir al artículo de la Ley del Impuesto sobre la Renta que establece la obligación de presentar la declaración anual. El artículo 98, en su fracción tercera, establece quiénes están obligados a presentar la declaración anual, al cual le voy a dar lectura. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este capítulo, además de efectuar los pagos de este impuesto, tendrán las siguientes obligaciones. Fracción tercera. Presentar declaración anual en los siguientes casos. Y tenemos desde el inciso A hasta el inciso E. Voy a dar lectura al inciso A. Cuando además obtengan ingresos acumulables distintos de los señalados en este capítulo. Inciso B. Cuando se hubiera comunicado por escrito al retenedor que se presentará declaración anual. Inciso C. Cuando dejen de prestar servicios antes del 31 de diciembre del año de que se trate o cuando se hubiesen prestado servicios a dos o más empleadores en forma simultánea. Inciso D. Cuando obtengan ingresos por los conceptos a que se refiere este capítulo, de fuente de riqueza ubicada en el extranjero o provenientes de personas no obligadas a efectuar las retenciones del artículo 96 de esta ley. Y bueno, tenemos por último la fracción, el inciso E, cuando obtengan ingresos anuales por los conceptos a que se refiere este capítulo que excedan de 400,000 pesos. Entonces, de antemano les comparto que este papel de trabajo va diseñado precisamente para aquellos contribuyentes que caigan en el supuesto del inciso E, que hayan rebasado los ingresos de 400,000 pesos. A su vez, voy a compartir con ustedes la resolución miscelánea fiscal que releva de presentar la declaración anual aun cuando se hayan superado los 400,000 pesos. Claro, deben observarse algunos requisitos. Es la regla 3.17.11 que tiene por título Contribuyentes relevados de la obligación de presentar declaración anual del ISR. No la voy a leer toda completa, pero voy a mencionar lo que me gustaría que conozcan. Para los efectos del artículo 81, fracción primera del Código Fiscal de la Federación y 98, fracción tercera, incisos A y E, no estarán obligados a presentar su declaración anual del ISR del ejercicio 2023, que es con el que estamos trabajando, sin que tal situación se considere infracción a las disposiciones fiscales, siempre que en dicho ejercicio fiscal se ubiquen en los siguientes supuestos. Tenemos la primera fracción, hayan obtenido ingresos exclusivamente por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado de un solo empleador. Es importante mencionar eso, de un solo empleador. Siempre que no exista ISR a cargo del contribuyente en la declaración anual. Ustedes me preguntarán, Luis, ¿y cómo puedo conocer si tengo ISR a cargo o ISR a favor? Y bueno, la respuesta es que necesitamos realizar los cálculos para conocer. Muchos esperan hasta que se habilite el portal para observar ese detalle. Si nosotros entramos actualmente, hoy 27 de enero, al portal e intentar presentar o visualizar en la declaración anual directamente la información del 2023, aún no aparece, sigue apareciendo 2022. Entonces, realizar el cálculo con un papel de trabajo como el que vamos a explicar a continuación les va a servir de mucha ayuda. Fracción segunda, en su caso hayan obtenido ingresos por intereses nominales que no hayan excedido de 20,000 pesos en el año que provengan de instituciones que componen el sistema financiero. Y fracción tercera, el empleador haya emitido el CFDI por concepto de nómina respecto de la totalidad de los ingresos a que se refiere la fracción primera de esta regla. Entonces, aquí, como pueden observar, estamos ante la regla que menciona los contribuyentes relevados de la obligación de presentar declaración anual del ISR.
Y por último, hablando de fundamento legal, los invito a que me acompañen al artículo 109 de esta misma ley del impuesto sobre la renta, la cual establece que los contribuyentes a que se refiere esta sección, bueno, estamos hablando de actividad empresarial, porque el papel de trabajo lo vamos a dividir en contribuyentes que obtengan ingresos por sueldos y salarios, y la segunda parte va precisamente destinado para contribuyentes que tributen en el régimen de actividad empresarial y que de alguna u otra forma también obtienen ingresos por sueldos y salarios. Y establece el artículo 109 que los contribuyentes a que se refiere esta sección deberán calcular el impuesto del ejercicio a su cargo en los términos del artículo 152 de esta ley. Entonces, muy bien, después de hacer estos comentarios, vamos con la explicación del impuesto anual del ejercicio. Para esto vamos a utilizar los conceptos que ustedes pueden visualizar. Es el que dice ingreso anual, posteriormente tenemos salarios replicado 4 veces y enseguida tenemos ingreso anual, ingreso exento, subsidio para el empleo y el impuesto retenido. A su vez, en mi caso estoy manejando también asimilados a salario y el impuesto retenido nuevamente. Es muy importante que, bueno, desde mi punto de vista y desde mi opinión, que lo separen, porque de hecho cuando vayamos al portal a presentar la declaración anual, si es que el contribuyente obtuvo ingresos por sueldos y salarios, es decir, que ese ingreso lo percibió porque tiene una relación laboral como un patrón, entonces percibe ingresos por sueldos y salarios, pero además también percibe ingresos por asimilados. Recordemos que asimilados es cuando no existe un contrato de por medio. Entonces lo vamos a dividir en dos partes, si es que fuera el caso. Y ya por último, en esta parte de sueldos y salarios y asimilados, tenemos a manera de resumen ingresos exentos, ingresos acumulables, nuevamente subsidio para el empleo y el impuesto retenido. Aquí yo les comento que en la parte de ingreso anual, ustedes ingresen el dato que les va a aparecer, ya sea en el visor de nóminas para el trabajador o directamente lo que va a aparecer en el portal. Entonces, ¿de dónde podemos tomar los datos si de momento aún no podemos ingresar al portal del SAT y directamente visualizar en la declaración anual del ejercicio 2023? Podemos visualizar esa información en el visor de nóminas para el trabajador. Para esto vamos a ir al visor de nóminas. Aquí lo tenemos, le damos iniciar y vamos a ingresar el RFC. En el visor de nómina básicamente vamos a obtener la información que el patrón manifestó en los FDIs aquí en el visor de nóminas, ya sea por sueldos y salarios, los ingresos que son vacaciones, prima vacacional, aguinaldo. Y aquí únicamente te pide que selecciones el ejercicio. Vamos a seleccionar 2023 y le damos consultar. Una vez que le damos consultar, bueno, aquí le vamos a seleccionar esta información. Esta es de forma anualizada. De forma anual, aquí tenemos la información total de ingresos, en este caso asimilados a salario y el impuesto retenido. Con esta información me sirve, Luis, por supuesto, te sirve. ¿Qué haríamos en nuestro caso? Ingresar este dato de los 612.161.76 en el apartado de ingreso anual. Ya posteriormente también es necesario que lo clasifiquen aquí donde dice asimilados a salario. Y más adelante van a saber por qué lo estamos haciendo así. Ya posteriormente en impuesto retenido ingresamos el mismo dato que tenemos aquí. Aún no vamos a ingresar la información. Posteriormente la ingresamos para que revisemos si las fórmulas sirven adecuadamente. Vamos a darle clic donde dice acumulado anual por patrón
y lo que nos va a aparecer es un detalle. Le damos aquí donde tenemos el signo de más y tenemos otra vez ingresos totales por salarios y el impuesto retenido. Le damos clic aquí y clic aquí también. Pero si queremos un detalle mucho mejor, le damos en el apartado de detalle mensual, que en lo personal me sirve el de detalle mensual. Entonces nuevamente aquí tenemos la información y tenemos que en total se recibieron o el contribuyente recibió 24 CFDIs, tuvo ingresos totales por salarios que pueden visualizar de 612.161.76 y tenemos el impuesto retenido. Esta información ustedes la pueden bajar en PDF, se les va a facilitar trabajarla así y de ahí tomar la información. Entonces, en este caso, ya que sabemos de dónde vamos a tomar la información, vamos a la segunda parte. Aquí en ingresos exentos, ¿qué es lo que vamos a realizar? Simplemente vamos a referenciar con el concepto que tenemos en la parte de arriba, en este caso en la celda D12, que es de ingreso exento. En ingresos acumulables, ahí únicamente la variación sería la siguiente. Vamos a sumar mi ingreso anual, en este caso que sería de salarios, le vamos a restar los ingresos exentos y si tuvimos ingresos asimilados por salarios, nuevamente lo vamos a sumar otra vez. En este caso, como la información que se presenta en el portal está redondeada, no tiene decimales, entonces vamos a agregar la fórmula de redondear y que sea así, redondeada en ceros. Entonces tenemos nuestros ingresos acumulables. El subsidio para el empleo simplemente estaría referenciado también con esta parte que es subsidio y finalmente el impuesto retenido, que sería la suma del impuesto retenido que tenemos en sueldos y salarios y el impuesto retenido que en su caso tendríamos en asimilados a salario. Y así de fácil tendríamos la información que trabajaríamos para aplicar la tasa, la tarifa anual. En este caso ya tendríamos el ingreso acumulable sobre el cual vamos a aplicar la tarifa anual y el impuesto retenido. Y como ustedes saben, las personas contribuyentes que tributan en sueldos y salarios únicamente pueden deducir las famosas deducciones personales. Aquí vamos a realizar algunas precisiones que sin duda les van a servir de mucha ayuda. Aquí únicamente vamos a agregar una fórmula en monto total por deducir. Como ustedes saben, el artículo 151, de hecho los invito a que observen el artículo 151, establece que las deducciones personales no deben de rebasar el 15% de los ingresos acumulables del trabajador, bueno, los ingresos acumulables que se hayan percibido, o en su caso, el valor de 5 veces la UMA elevada al año. Es decir, la cantidad que sea menor, ese sería el monto total por deducir. El artículo 151 en su párrafo, en el último párrafo, establece que el monto total de las deducciones que podrán efectuar los contribuyentes en los términos de este artículo no podrá exceder de la cantidad que resulte menor entre 5 veces el valor anual de la unidad de medida y actualización o del 15% del total de los ingresos del contribuyente. Después menciona que incluyendo aquellos por los que no se paga el impuesto. Y lo dispuesto en este párrafo no será aplicable tratándose de la fracción quinta de este artículo. Entonces, nuevamente, ¿qué fórmula podemos ocupar en este caso? Miren, la fórmula que vamos a ocupar sería la fórmula de sí, porque esto va a resultar un poco interesante. Resulta entonces aquí la fórmula que si el valor de el ingreso anual, en este caso ustedes pueden observar que yo tengo de 10 más la suma de 33 porque más adelante para quienes tengan ingresos por actividad empresarial también lo vamos a sumar. Si ustedes únicamente obtuvieron ingresos por sueldos y salarios,
únicamente dejen de hecho no es necesario que lo pongan entre paréntesis, únicamente dejarían D10 y la fórmula diría, si D10, es decir, mi ingreso anual por sueldos y salarios, que comprende también asimilados a salarios, multiplicado por el 15% es mayor a 5 veces la UMA elevada al año, eso ya en importe equivale a 189.221.76 con el valor de la UMA de 103.74. Entonces, me pones el valor de 5 veces la UMA. Y si esto no es mayor, si mis ingresos acumulables multiplicados por el 15% no es mayor a 5 veces la UMA, entonces pues sí me pones la multiplicación de mis ingresos por sueldos y salarios multiplicados por el 15%. Ok. Una vez puntualizada esta fórmula, lo que prosigue es hablar de las deducciones personales. Las deducciones personales de igual forma las encontramos en el artículo 151. En el artículo 151 podemos observar las deducciones personales. Aquí tenemos una serie de fracciones. La primera fracción habla de honorarios médicos, dentales y por servicios profesionales. Entonces, aquí, en este caso, tenemos honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios. El fundamento legal es el que acabo de mencionar, artículo 151, fracción primera, y es el primer párrafo. Y a su vez también tenemos el artículo 264 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Aquí yo voy a compartir con ustedes una información que nos proporciona el sistema de administración tributaria, que sin duda alguna les va a servir. Esta información ustedes la pueden ocupar porque muchas veces se preguntan, ¿y qué uso de CFDI debe de tener el CFDI, valga la redundancia, que voy a pedir cuando realice alguno de estos gastos personales? Aquí, por ejemplo, esta página yo se las voy a dejar en la descripción del video. Viene la información que les va a ayudar, por ejemplo, gastos médicos. Aquí viene que comprende gastos médicos, honorarios médicos, dentista, tratamientos y consultas, servicios de psicología y nutrición, gastos médicos por incapacidad o discapacidad y gastos hospitalarios. Si le damos clic en características generales, podemos observar lo que menciona o lo que establece el artículo 151, pero de una forma más resumida. Entonces, aquí pues menciona, la factura es proporcionada por personas con título profesional legalmente expedido y registrado por las autoridades educativas competentes. También continúa diciendo, puedes deducir los pagos por gastos hospitalarios realizados para ti y en tu caso para tu cónyuge, concubino o concubina, ascendientes o descendientes en línea recta siempre que dichas personas no perciban ingresos que excedan el valor de la UMA anual equivalente a, en este caso, 31.693.80. Aquí únicamente yo les voy a realizar la precisión de que esta información, hablando de UMAS o los topes que coloquialmente conocemos, está actualizada, bueno, desactualizada o se quedó hasta el año 2020-2021. Entonces, ¿qué información ustedes pueden tomar? Pues únicamente el uso del CFDI que pueden ocupar, los topes, bueno, ya si los topes tienen dudas, me pueden preguntar, pero aquí los topes están con el valor de la UMA del 2020-2021. Ya si lo actualizan al 2023, va a incrementar. Entonces tenemos la primera que es gastos médicos hospitalarios. Aquí entonces yo les comento que ustedes pueden realizar o el tope en este caso de honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios sería el total que les aparezca aquí. Aquí cuando nosotros ingresemos un dato y aquí nos va a aparecer lo que sea menos, ya sea el 15% de los ingresos o bien el 5 veces la UMA elevada al año. Entonces aquí sin problema ustedes pueden ingresar siempre y cuando topándolos al 15%.
Después tenemos los gastos médicos por incapacidad o discapacidad. Aquí, en la ley del impuesto sobre la renta, igual en el artículo 151, en la misma fracción, pero en el párrafo tercero, menciona los gastos que son para personas discapacitadas. Continúa diciendo, para efectos del párrafo anterior, también serán deducibles los pagos efectuados por honorarios médicos, dentales o de enfermería, por análisis, estudios clínicos o prótesis, gastos hospitalarios, compra o alquiler de aparatos para el establecimiento o rehabilitación del paciente, derivados de las incapacidades a que se refiere el artículo 477 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, aquí lo que yo les quiero recalcar es que estos gastos, cuando son para personas que tienen una incapacidad o bien están discapacitadas, en este caso el contribuyente, no están topados con el tope general del 15%. Aquí en este párrafo, pero ya hasta el final, establece que lo dispuesto en este párrafo no estará sujeto al límite establecido en el último párrafo de este artículo. Aquí el comentario que yo les hago es que en mi experiencia, como muy bien saben, estamos leyendo lo que menciona la ley, pero en algunas ocasiones los sistemas no ayudan o realmente no funcionan como deberían. En este caso, hablando de gastos médicos por incapacidad o discapacidad, el importe que se tenga, si supera el valor del, en este caso, el tope general, no pasa nada, porque no va a entrar dentro de ese tope general y el portal sí responde, o sea, no te hace ese, no te descarta el excedente ni nada por el estilo. La segunda, perdón, en este caso la tercera deducción personal son los gastos funerales. Es el artículo 151, fracción segunda, de la misma ley en comento. Aquí el tope que tenemos es de una UMA elevada al año, simplemente. Establece la fracción segunda que los gastos de funerales en la parte en que no excedan el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevada al año, efectuadas para las personas señaladas en la fracción que antecede. Entonces aquí está topado a una suma elevada al año. Tenemos intereses reales, en este caso derivados por créditos hipotecarios. Es la fracción, si no me equivoco, aquí la tenemos, es el artículo 151 y la fracción cuarta. Nuevamente tenemos aquí, fracción cuarta. Los intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio por créditos hipotecarios destinados a la adquisición de su casa habitación contratados con las instituciones integrantes del sistema financiero, siempre que el monto de los créditos otorgados por dicho inmueble no exceda de 750.000 unidades de inversión. Aquí nuevamente yo les comparto que en esta página del sistema de administración tributaria ustedes pueden observar que menciona lo mismo. Tenemos créditos hipotecarios y que el crédito otorgado no deberá exceder de 4.954.197.75. Esto, en este caso que estamos viendo, la UDI es al 31 de diciembre del 2020. Aquí en el papel de trabajo que estamos realizando, en esta parte yo les agrego una nota que dice que el crédito otorgado no debe exceder de 750.000 UDIs y en este caso toma el valor de la UDI al 31 de diciembre del 2023. En este caso el valor sería de 5.896.202. Muy bien. Vamos a la deducción personal de donativos, que es la fracción tercera de del mismo artículo 151. En este caso, los donativos no onerosos ni remunerativos que satisfagan los requisitos previstos en esta ley y en las reglas generales que para el efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria y que se otorguen en los siguientes casos. Bueno, tenemos a la federación, a las entidades federativas o a los municipios, a las entidades a las que se refiere el sexto párrafo del artículo 82 y bueno,
Aquí, en resumen, tenemos a las donatarias autorizadas. Aquí el tope es el siguiente. El monto total de los donativos a que se refiere esta fracción será deducible hasta por una cantidad que no exceda del 7% de los ingresos acumulables que sirvan de base para calcular el impuesto sobre la renta. En este caso tenemos el 7%. Y continúa diciendo que cuando se realicen donativos a favor de la federación, de las entidades federativas, de los municipios o de sus organismos descentralizados, el monto deducible no podrá exceder el 4%. Tenemos el 7% y tenemos el 4%. Eso, y es importante mencionar que aquí establece que son de los ingresos acumulables que sirvan de base para calcular el impuesto sobre la renta del contribuyente en el ejercicio inmediato anterior. Aquí, por ejemplo, yo les puedo compartir que en el portal del SAT me parece interesante porque este concepto de donativo lo engloba dentro de del tope general anterior. Entonces, aquí únicamente hay que precisar que es el 7% para donatarias autorizadas y 4% para los otorgados a la federación. Y esto es antes de aplicar las otras deducciones. Si no, naturalmente el porcentaje sería menor. Si, por ejemplo, tienes un monto total por deducir de 15,000 pesos, vamos a poner, y ya tuviste la deducción personal de honorarios médicos y también tuviste intereses reales, de esos 15,000 pesos únicamente te quedaron 3,000 pesos. Esos 3,000 pesos serían, si en dado caso tienes donativos, esa deducción personal sería el restante, 3,000 pesos únicamente. Posteriormente tenemos la deducción personal de aportaciones voluntarias y complementarias y planes personales de retiro. Lo encontramos en el mismo artículo 151, pero en la fracción quinta. Aquí, por ejemplo, el resumen que yo les voy a hacer de este concepto es que el monto total de la deducción a que se refiere esta fracción será del 10% de los ingresos acumulables del contribuyente en el ejercicio sin que dichas aportaciones excedan el equivalente a 5 salarios mínimos elevados al año. Entonces, aquí está este tope sería o 10% de los ingresos acumulables en el ejercicio sin que dichas aportaciones excedan del equivalente a 5 salarios mínimos. Y recordarán ustedes que en el último párrafo de este artículo es que lo dispuesto de este párrafo, es decir, el tope de 15%, no será aplicable tratándose de la fracción quinta de este artículo. Entonces, si ustedes me están siguiendo, podrán visualizar que tenemos algunas deducciones personales que están topadas con el tope general del 15% o 5 veces la UMA y que otras deducciones tienen su tope individual. Aquí, por ejemplo, tenemos la siguiente deducción que son primas por seguro de gastos médicos. Aquí también está dentro del tope general y es la fracción sexta del mismo artículo 151. Las primas por seguro de gastos médicos complementarias o independientes de los servicios de salud proporcionados por instituciones públicas de seguridad social. Entonces, ahora tenemos la transportación escolar, que sería el artículo 151 y la fracción octava. Vamos a visualizar lo que establece y nuevamente aquí, perdón, es la fracción séptima. Vamos a ver si no me equivoqué aquí. Y sí, es fracción séptima. Entonces, establece que los gastos destinados a la transportación escolar de los descendientes en línea recta cuando ésta sea obligatoria. Aquí está el requisito en los términos de las disposiciones jurídicas del área donde la escuela se encuentre ubicada. Vamos a resaltar eso. Y ya por último tenemos depósitos en cuentas especiales para el ahorro y las colegiaturas. Los depósitos en cuentas especiales para el ahorro es un estímulo fiscal
y los encontramos en el artículo 185 de la misma ley en comento. 185. De hecho, lo encontramos en el título séptimo de los estímulos fiscales, capítulo 1 de las cuentas personales del ahorro. Aquí la fracción primera establece que el importe de los depósitos, pagos o adquisiciones a que se refiere este artículo no podrán exceder en el año de calendario de que se trate el equivalente a 152,000 pesos, considerando todos los conceptos. Básicamente, este estímulo se otorga por haber ahorrado. Si una persona decide ahorrar, claro, debe cumplir ciertos requisitos que establece este artículo, puede deducir esos ahorros. Aquí, por ejemplo, lo que yo les voy a resaltar es que este gasto, llamémoslo gasto, deducción personal, se puede aplicar aún cuando el ejercicio pues, se haya cerrado. En este caso, se debe efectuar naturalmente antes de que se presente la declaración respectiva. Es decir, ya cerró el 2023, puedo contratar porque realmente son pólizas que se contratan con instituciones financieras, aun cuando ya haya cerrado el año, la respuesta es sí. En este caso, no les voy a compartir todos los requisitos porque no es el objetivo principal del video, pero ese es uno de los grandes beneficios que tiene este estímulo fiscal. Y ya por último tenemos las colegiaturas, que como muy bien saben, esto es un estímulo fiscal y este estímulo fiscal se publicó el día 15 de febrero del año 2011 y donde tenemos los límites de para el grado de preescolar 14,200 pesos, para primaria 12,900 pesos, secundaria 19,900 pesos, profesional técnico 17,100 y bachillerato o su equivalente de 24,500 pesos. Aquí, a manera de resumen, lo que yo tengo aquí subrayado de color amarillo entra en el tope general. Esto de gastos médicos por incapacidad o discapacidad no entra en el tope general, lo puede superar. Las aportaciones voluntarias y complementarias y planes personales, como ustedes saben, tampoco, y puede ser el importe que nosotros hayamos realizado. Y por último, tenemos aquí los depósitos en cuentas especiales, que es un estímulo, al igual que las colegiaturas. Entonces, yo les había mencionado que si, por ejemplo, tenemos un monto total por deducir de 15,000 pesos, pero realizamos gastos médicos por incapacidad, realizamos algunos depósitos a las cuentas especiales del ahorro y también tuvimos colegiaturas, el monto entre deducciones personales y estímulos fiscales puede incrementar. Y como saben, esto va a provocar que la base gravable, es decir, la base sobre la cual se aplica la tarifa anual, disminuya y por ende, al confrontar el impuesto que me retuvieron en el año contra el impuesto que me va a salir después de haber realizado el cálculo, podemos llegar a obtener un saldo a favor. Es por eso que se origina el saldo a favor, porque tenemos deducciones personales y esto implica que la base disminuya. Si por ejemplo yo tenía una base sobre la cual se iba a aplicar el impuesto de 10,000 pesos, pero tuve deducciones personales, vamos a pensar, por 2,000 pesos, eso hace que ahora mi base sea de 8,000 pesos y naturalmente mi tasa sea menor. Entonces, una vez explicado el papel de trabajo enfocado para contribuyentes que percibieron ingresos por sueldos y salarios, vamos a observar un ejemplo. En este caso, tengo este ejemplo preparado para ustedes y sería el siguiente. Tenemos entonces ingresos, en este caso por asimilados a salario de 612,161,76 y el impuesto retenido de 132,161,76. Entonces, con esa información ya podemos realizar los cálculos. Y aunado a esto, esta persona tuvo
honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios por un monto de 57.485. Entonces, finalmente, para realizar el cálculo tenemos lo siguiente. Mis ingresos acumulables fueron los 612.162. Tuve deducciones personales por 57.485. Al momento de restarlas, tengo mi base gravable de 554.677. El impuesto que se aplicaría a esta base o la mecánica que vamos a observar sería la siguiente. Aquí, por ejemplo, ya que llegamos a la parte de realizar la mecánica del impuesto, es importante mencionarles que las tarifas, en este caso, ya las tenemos aquí establecidas. ¿Y de dónde tomen las tarifas? Vamos, en este caso, me parece que ya lo tengo abierto el archivo, es el anexo 8, en este caso, a ver, el anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal para el año 2023. Ya en la parte final tenemos la tarifa para el cálculo del impuesto correspondiente al ejercicio 2023. Esta tabla es la que tenemos en esta parte, como pueden observar. Una vez que tenemos la tabla, nos vamos a nuestro cálculo y aquí su servidor está agregando la siguiente fórmula. Es una fórmula condicional y simplemente le estamos diciendo aquí a esta celda que obedezca lo siguiente. Si el valor de mis ingresos acumulables es mayor a mis deducciones personales, entonces resta simplemente mis ingresos acumulables menos mis deducciones personales. Y si no, simplemente hay que ingresar el valor de cero. Y obtenemos lo siguiente. ¿De qué forma vamos a realizar la mecánica para calcular el impuesto? Sería de la siguiente. Aquí tenemos la fórmula que es buscar V y estamos buscando el valor de E94, que es donde tenemos la base gravable. Este valor se va a fijar. Decimos lo siguiente. Buscar V. Ese es el valor que estamos buscando. Le damos F4 para que el valor se quede fijado. ¿Cuál sería mi matriz o tabla? Sería la siguiente. Este también se va a quedar fijado. Indicador de columnas, estoy buscando el límite inferior, sería la primera. ¿Y cuál queremos que sea? Queremos una coincidencia aproximada. Entonces, tenemos lo siguiente. Mi límite inferior sería de 374.837.89. Aquí simplemente se realiza una resta. Estamos restando a la base gravable el límite inferior. Para buscar el excedente o multiplicar el excedente, nuevamente hacemos la función de buscar V. Es este valor, lo vamos a fijar. La matriz o tabla es la que tenemos aquí. Esto también se queda fijado de la siguiente manera, con F4. El indicador de columnas en este caso sería la cuarta, donde tenemos las tasas, y finalmente una coincidencia aproximada. Cerramos y tenemos lo siguiente, 23.52. Aquí el impuesto marginal simplemente es multiplicar el excedente del límite inferior y multiplicarlo por el porcentaje, en este caso, en 97. Y aquí le agregamos el paréntesis, perdón, le agregamos el porcentaje para que al multiplicarlo nos dé el resultado correcto. En este caso serían 42.298. Posteriormente ya vamos a tener la cuota fija. La vamos a buscar. En este caso nuevamente buscar V sería nuestra base gravable. Tenemos aquí lo vamos a fijar. Matriz o tabla nuevamente. Nuestra matriz o tabla es la siguiente. Este valor se queda fijado.
el indicador de columna, en este caso es la tercera, y necesitamos una coincidencia aproximada. Cerramos la fórmula y tenemos que la cuota fija es de 60.049.40. Finalmente, el impuesto conforme a la tarifa anual sería de 102.347, que es la suma de impuesto marginal más cuota fija. Luis, la pregunta aquí es, ¿cómo podemos verificar que las fórmulas que estamos empleando sean las correctas? Simplemente vamos a realizar el cálculo manual para verificar. Únicamente aquí vamos a tomar en cuenta los 554.677. Nos vamos a tarifas nuevamente y aquí vamos a buscar cuál sería nuestro límite inferior. El límite inferior para este importe sería el de 374.837 porque este valor de 554 se encuentra entre 590 y 374. Entonces vamos a restar los 374.837.89. Este valor lo vamos a multiplicar por la tasa, en este caso, que está en el mismo o en la misma fila donde está el límite inferior. En este caso sería 23.52, lo multiplicamos. Este resultado finalmente se suma con la cuota fija de la misma fila donde está el límite inferior y la tasa. Y hacemos lo siguiente, lo vamos a sumar con 60.049.40. Entonces tenemos que el impuesto es 102.347. Vamos a ver si es cierto y efectivamente es correcto. Posteriormente, en este caso todavía esto no aplica para personas físicas en este caso asalariadas, y únicamente tenemos el impuesto que nos han retenido, que fue de 132.162. En este caso tendríamos un impuesto a favor, porque tenemos un impuesto conforme a la tarifa anual de 102.347 y el impuesto retenido fue de 132.162. Al realizar la operación tenemos 29.815. ¿Qué fórmula estamos aplicando aquí? Es la siguiente. La fórmula es condicional y es la fórmula C. En este caso, lo único que estamos diciendo es que si el valor de la celda E100, es decir, el impuesto conforme a la tarifa anual, el importe, es mayor al ISR retenido. En este caso, yo estoy sumando la celda E102, es ISR retenido, la 101 es para pagos provisionales porque va de la mano el papel de trabajo, perdón. Si esto es mayor, entonces que me haga la resta a mi impuesto conforme a la tarifa anual, que le reste el valor de, en este caso, pagos provisionales. Si ustedes únicamente lo están haciendo el papel de trabajo para asalariados, sería únicamente menos el IS retenido. Y si no, lo que haría la fórmula es restar E100 menos E101, que es nuevamente pagos provisionales y el IS retenido, y esto lo vamos a multiplicar por menos 1. Entonces, para que esto quede en positivo, ya sea impuesto a cargo o impuesto a favor, simplemente se multiplica por menos 1. Finalmente, le vamos a agregar aquí una fórmula para que agregue los conceptos que en este caso nosotros queremos. Y la fórmula también es condicional, es la fórmula de sí. Y le indicamos que si el valor del impuesto conforme a la tarifa anual es mayor, en este caso al impuesto retenido, entonces me ponga el concepto impuesto a cargo del ejercicio. De lo contrario, si el valor del impuesto conforme a la tarifa anual es menor al impuesto retenido, entonces que me ponga impuesto a favor, tal como lo podemos apreciar a continuación. Entonces, una vez explicado esto, queda demostrado que el papel de trabajo funciona correctamente. Pasamos rápidamente ahora al papel de trabajo, a este mismo papel de trabajo, pero agregando la parte de
actividad empresarial. ¿Qué sucede en estos casos? Pues esta primera parte ya la tenemos, sueldos y salarios. Actividad empresarial. ¿Qué es lo que llenamos cuando entramos al portal? Lo primero, es importante precisar que la información que tenemos para la declaración anual es la que se presentó en pagos provisionales. Entonces, simplemente lo que se hace en la declaración anual es detallar la información que se presentó en pagos provisionales. Porque ustedes recordarán que, por ejemplo, en el caso de ingresos, únicamente se ponen los ingresos del periodo. Ya en la declaración anual aparece una serie de conceptos. En este caso, los conceptos que a ustedes le van a aparecer, si es que no hay modificaciones para el 2023, regularmente estos conceptos continúan igual. Es ingresos totales propios de la actividad nacionales, ingresos totales propios de la actividad extranjeros y tenemos más conceptos. Regularmente el concepto más usual es ingresos totales propios de la actividad nacionales. Si únicamente vas a detallar ese concepto, entonces dejas una fila. Si vas a agregar más conceptos porque vas a detallar el monto de los ingresos que tuviste, entonces sería bueno que se ingresen más filas para que se detallen los conceptos. Entonces, aquí yo les voy a mostrar que agregué una pestaña donde ingresé los conceptos que aparecen en el portal. Esto es para realizar la validación de datos. Esta función que tenemos aquí, bueno, simplemente es una herramienta que nos proporciona Microsoft Excel, es una validación de datos. Simplemente funciona haciendo lo siguiente. Una vez que tenemos en este caso los datos de los conceptos que son ingresos, nos posicionamos en la celda donde va a ser la validación de datos. Le damos en la pestaña de datos, le damos aquí, en esta parte, en este icono, y le damos en validación de datos. Aquí en permitir le vamos a decir que sea una lista. Y aquí en el origen ustedes pueden escribir los conceptos uno por uno, que en mi caso siento que es un poquito más tedioso, o simplemente tener previamente los conceptos escritos y posteriormente únicamente señalar el origen. En este caso el origen, como pueden ver, está en la pestaña conceptos y comprende desde la celda B2 hasta la B2. Entonces, una vez realizado eso, aquí nos va a aparecer todos los conceptos que hayamos ingresado en el rango. Entonces se queda ingresos totales propios de la actividad nacionales. Posteriormente tenemos las deducciones autorizadas. Cuando se presentaron pagos provisionales, únicamente en el portal se ingresaba un dato que decía total de compras y gastos del periodo, nada más. Pero en la declaración anual es necesario detallar uno por uno, por lo cual su servidor tiene los siguientes datos. Aquí es importante recalcar que no existe un mínimo o un máximo de detallar los conceptos. Su servidor regularmente detalla aproximadamente 10 conceptos. Y ojo, esto va a depender de la actividad que ustedes tengan. Porque si por ejemplo ustedes me dicen, oye Luis, mira, lo que pasa es que pues yo tengo esta actividad donde básicamente me dedico a la compra y venta de productos y simplemente lo que yo hago es compro mis productos y los vendo. Básicamente mis compras es en el concepto de adquisiciones netas de mercancía, compras. Y los demás gastos pues son si acaso gasolina y si acaso la energía eléctrica, porque no ocupo más. Ah, bueno, lo que puedes hacer es ocupar el concepto de adquisiciones netas de mercancías, en este caso compras, agregas únicamente la fila, o en este caso un concepto que se llame combustibles y lubricantes, y finalmente hay un concepto que tal cual se llama gastos, lo agregas y de esa forma tú vas a desglosar la información en la declaración anual. Aquí si ustedes observan, yo en los conceptos le agregué una letra que puede ser G, puede ser E o puede ser DI o DF. En este caso sería, si me permiten, puede ser G, puede ser E o puede ser simplemente DI. ¿Qué significa cada uno de ellos?
En este caso tenemos, y también tenemos A. Bueno, en este caso la G significa gastos, nada más. La E significa estímulos fiscales o estímulos. La D es deducción fiscal de inversiones y la A es de adquisiciones. Aquí, por ejemplo, únicamente lo que nos estaría faltando sería englobar todo, perdón. Entonces, nuevamente nos vamos a validación de datos, aquí vamos a modificar y entonces le vamos a decir que pues, lo englobe todo. Y sería de la siguiente manera, así. Ok. Aquí, por ejemplo, se puede hacer de esa manera. Las personas que de alguna u otra forma ya han conocido mi contenido saben que tengo un video donde hablo del papel de trabajo de ISR, actividad empresarial. Ahí yo expliqué la mecánica del cálculo de pagos provisionales. Actualmente el papel de trabajo ya está actualizado. Lo que hice fue agregarle los conceptos que aparecen en el apartado de la declaración anual, de tal manera que cuando se estén llenando los pagos provisionales mensuales y ya lleguemos al anual, pues tengamos el acumulado. No nos complicamos y es mucho más sencillo. Entonces, si ustedes pueden observar, aquí yo estoy referenciando lo que tengo en el papel de trabajo, los conceptos. Y de tal manera, pues que está referenciado, me aparece mi concepto y naturalmente me va a aparecer el importe. Esto sería mi total de deducciones autorizadas. Pues posteriormente vamos a tener lo que es el resultado fiscal. Aquí vamos a agregar una fórmula. Aquí simplemente estamos agregando en el caso de ingresos la fórmula de sumar, no hay ningún problema. Deducciones autorizadas también es la función de suma. En resultado fiscal, aquí en este apartado vamos a agregar en esta fila, en esta celda específicamente, esta fórmula a la cual simplemente le estamos ordenando que si el valor de mis ingresos, aquí donde dice total de ingresos, es mayor a mi total de deducciones autorizadas, me aparezca el concepto de utilidad fiscal. Si este valor de ingresos es menor a mi total de deducciones autorizadas, pues entonces voy a tener el concepto de pérdida fiscal. En este caso sí aplicaría, ya hablando de la declaración anual, ya aplicaría lo que conocemos. Oye, y si yo compré más de lo que vendí o gasté más de lo que vendí, eh, ¿qué es lo que yo tendría? Bueno, a esto se le conoce como pérdida fiscal. Entonces, aquí agregamos nuevamente una fórmula, la fórmula condicional de sí, donde ordenamos que si el valor de los ingresos acumulables es mayor al valor de total de deducciones autorizadas, entonces simplemente que me haga la resta. Ingresos acumulables menos deducciones autorizadas. Si al realizar la resta sale un resultado negativo, entonces eso lo vamos a multiplicar por -1, que es básicamente lo que hicimos al final del papel de trabajo de asalariados. Esto es para que el resultado pues me quede en positivo. Tengo una pérdida fiscal simplemente de 50,000 pesos, ya la conozco. Y de tal manera que el resultado me quedaría en positivo, pero sabiendo que es una pérdida fiscal. Aquí en este apartado de resultado fiscal vamos a poder disminuir la PTU pagada en el ejercicio y también, si fuese el caso, pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que se aplicaron en el ejercicio, claro. Y vamos a tener como resultado la utilidad gravable. En este caso, la fórmula que se va a ocupar nuevamente es una condicional y ordenamos que si el valor que tenemos en la celda B54 es igual a utilidad fiscal, entonces que sí me haga la resta, que me reste de aquí de la celda E54, que sería en este caso utilidad fiscal, que le quite la PTU pagada y que también le quite las pérdidas fiscales y me va a dar mi resultado. Posteriormente tenemos el apartado de pagos provisionales y retenciones de ISR. Aquí en este apartado
Básicamente, esta información va a provenir de mi papel de trabajo de pagos provisionales. Si ustedes no tienen un papel de trabajo como el mío, entonces aquí ustedes deben agregar el importe manualmente de los pagos provisionales que se efectuaron en el año. Y en su caso, si tienen retenciones de ISR que personas morales les hayan efectuado a ustedes o a sus contribuyentes, aquí se agrega manualmente. Y posteriormente, pues lo que ya se había explicado, deducciones personales. Aquí únicamente ya en el ejemplo práctico vamos a visualizar los topes que yo había mencionado previamente. Y finalmente tenemos la determinación del ISR. Vamos al ejemplo práctico y tendríamos lo siguiente. Aquí ustedes pueden observar que tengo mi papel de trabajo de pagos provisionales. Aquí yo ya tengo la información debidamente llenada. Tengo mis ingresos, tengo mis deducciones autorizadas y obtuve mis pagos provisionales en el año por un monto de 1.805.705. Entonces, ya aquí esta información, básicamente como estoy amarrando mi papel de trabajo de pagos provisionales con este del ISR anual, la información ya se calculó solita. Únicamente vamos a verificar. Aquí también les voy a comentar que esta persona también tuvo ingresos por sueldos y salarios. Si en el caso de ustedes no hay ingresos por sueldos y salarios, lo único que van a hacer es ocultar esta información, la vamos a ocultar y entonces no va a aparecer. Naturalmente no va a tener información, aquí va a estar en ceros y no va a afectar el resultado. Tenemos actividad empresarial y servicios profesionales. Mi total de ingresos fueron 61.489.471. Este concepto que voy a ocupar pues fue de ingresos totales propios de la actividad nacionales. Nada más. Entonces aquí no es necesario agregar otra fila desglosando ese concepto. Por lo tanto, mis ingresos acumulables fueron los mismos, 61.489.471. Tenemos deducciones autorizadas, que son las mismas que tengo desglosadas en el pago, en el papel de trabajo de pagos provisionales. Y aquí me están apareciendo los totales. Los totales los estoy manejando aquí en la columna que dice total. Entonces, el monto total por deducciones autorizadas de todos estos conceptos asciende a 55.731.352. En este caso se está redondeando 353, no hay problema. Por lo tanto, tengo una utilidad fiscal de 5.758.118, perdón. Y esta persona, este contribuyente, en el ejercicio pagó PTU por 129.962, que es la que tenemos aquí. Entonces, una vez de efectuada la resta o la operación aritmética de mi utilidad fiscal menos mi PTU pagada, tengo mi utilidad gravable de 5.628.156. Mis pagos provisionales en el ejercicio ascienden a 1.805.705 y tengo mis deducciones personales. Recordemos que en el tope general del artículo 151 establece que lo que sea menor el 15% de los ingresos acumulables o bien 5 veces la UMA elevada al año. ¿Cómo llegamos a 5 veces la UMA elevada al año? En este caso es el importe que tenemos, pues procede lo siguiente. El valor de la UMA en el ejercicio fiscal 2023 fue de 103.74. Esto lo vamos a multiplicar por 5. Este resultado lo vamos a multiplicar por 30.4, que es el día de promedio del mes o de los meses que vamos a manejar para el año. Y este resultado lo vamos a multiplicar por 12, los meses del año. Tenemos 189.221.76. Redondeado es este importe que tenemos aquí. ¿Y por qué tenemos este? Bueno, porque simplemente si yo sumara este ingreso más lo que tengo en mis ingresos por actividad empresarial supera
el valor de las sumas. Entonces se queda este que es menor. Aquí en el papel de trabajo yo estoy agregando un link para que automáticamente ustedes aquí le den clic y los mande o los redireccione a presentar la declaración anual. Le damos clic ahí, iniciar y vamos a ingresar el RFC, la información. En este caso voy a hacer la precisión de que esa información sigue siendo del año 2022 para que lo consideren. Únicamente lo que yo quiero mostrarles es los topes que maneja, ya observamos los topes que establece la ley del impuesto a la renta y ahora vamos a ver cómo funciona en el portal para que ustedes lo visualicen. Hay que esperar un poco para que cargue. Está cargando, ya cargó. Bueno, aprovecho para comentarles también que estamos aquí. Si ustedes no ubican con precisión cuáles fueron sus deducciones personales o el importe, aquí también les agregué un link o hay un link para que le den clic y en automático los mande al visor de deducciones personales. En ese visor ustedes van a poder visualizar los comprobantes que los proveedores, bueno, manejémoslo como proveedores, les otorgaron a ustedes, ya sea por cualquier deducción personal que hayan efectuado. También les va a aparecer la información si el sistema de administración tributaria está rechazando alguno, ya sea porque no cumple con los requisitos que establece la ley. Vamos a ir a este apartado de deducciones personales. Aquí revisen algo muy importante. Aquí pueden visualizar que básicamente este contribuyente tuvo deducciones personales por todos los conceptos. Tuvo deducciones personales y también tuvo estímulos fiscales. Aquí el monto total por deducir, aquí aparece ya sea lo que sea menor al 15% o 5 veces la UMA. Cuando este monto total por deducir se ocupa con estos conceptos, básicamente queda en cero, porque ya pasa en automático aquí a monto total deducible. Aquí, por ejemplo, respecto de los ingresos que tuvo este contribuyente, pues en el año 2022 también fueron altos. Entonces el tope fue a 5 veces la UMA del año 2022. Se quedó ahí. Vamos a ir aquí a determinación, que básicamente es el resumen. Aquí en detalle, en deducciones personales, ustedes pueden visualizar que tenemos honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios, gastos médicos por incapacidad o discapacidad, gastos funerales, donativos, intereses reales, aportaciones voluntarias y los demás. Aquí yo quiero mostrarles cómo está funcionando esto. Habíamos acordado que los honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios entran en el tope general. Los tenemos ahí. 45.397. Los gastos médicos por incapacidad o discapacidad, esos no. Pero los gastos funerales sí. 35.101. Donativos también entran en el tope general. Los intereses reales también. 3.801. Aportaciones voluntarias no, gastos de transportación escolar obligatorio sí, 46.252 y depósitos en cuentas para el ahorro ese no y pagos por servicios educativos no. Entonces, este fue mi tope de el año 2022. Pues como lo sé,
porque el valor de la UMA del año 2022 fue de 96.22. Si esto lo multiplicamos por 5 y a su vez por 30.4 y a su vez por 12, que son los meses del año, entonces básicamente los conceptos que yo les mencioné están topados aquí, porque entraron en el tope general. Está aquí redondeado. Entonces, a este 175.505, si le sumamos el valor de gastos médicos por incapacidad, 176.505, y también le sumamos las aportaciones voluntarias, 175.505, y también le sumamos eh, el ahorro y además los pagos por servicios educativos, colegiaturas, me da el total de 692.415. Aquí ustedes pueden visualizar que entre deducciones personales y estímulos fiscales, el importe puede ser mayor, dependiendo de los ingresos que hayan tenido, dependiendo de los gastos que hayan efectuado y la información que aparezca en el portal. Esa información ya la quería compartir con ustedes y aquí simplemente en este caso vamos a observar si este contribuyente tuvo deducciones personales en el año 2023. Esto fue 2022. Esto lo vamos a cerrar. Ya que abrió el visor de deducciones personales, le vamos a dar aquí en iniciar. Y lo primero que te va a preguntar es aquí, el ejercicio. Sería 2023. Le vamos a dar consultar. Aquí, por ejemplo, miren, dice que esta persona tuvo honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios, que fue 18.800. Es correcto. Es lo único que tuvo. Si le damos, bueno, no le damos clic, simplemente nos posicionamos aquí. Aparece información adicional, nuevamente. ¿Cuál es el tope, los requisitos, etcétera? Si le damos en información importante, tenemos más información por si tienen alguna duda de cuál es el uso, el tope o los requisitos que se deben de cumplir, así como los fundamentos legales. Entonces, finalmente, como es la única deducción personal que tuvimos, estos conceptos los vamos a ocultar porque no los vamos a ocupar y quedan ocultos. Entonces, mi monto total deducible queda en 18.800. En ingresos acumulables, ¿qué es lo que se suma? En ingresos acumulables es ingresos acumulables que tenemos aquí. Permítanme. Los ingresos acumulables que obtuvimos por sueldos y salarios, si es que en su caso aplica, y posteriormente tenemos el importe de la utilidad gravable. Ese es lo que se considera para llegar a la base. Entonces mi suma, utilidad gravable más ingresos acumulables son 6.240.318, que es lo que tenemos aquí. Y le vamos a restar las deducciones personales, que me daría una base de 6.221.518. Posteriormente realizamos la mecánica y me da un impuesto conforme a la tarifa anual de 2.013.382, bastante alto. Tenemos pagos provisionales por 1.805.705 y posteriormente tenemos el ISR retenido de 132.162. Si hacemos la operación aritmética, me da el resultado de un impuesto a cargo del ejercicio de 75.515. Si la declaración del ejercicio fiscal 2023 la presento antes de que venza, antes de abril, entonces no tendré actualizaciones ni recargos, se queda en total de contribuciones y mi cantidad a pago por ende quedaría en 75.515. Con esto nuevamente queda demostrado que el papel de trabajo funciona correctamente. Y por último, solamente me gustaría tal vez hacer un ejercicio porque habrá alguien que me diga, oye José Luis, yo no tuve deducciones personales, me gustaría ver cómo se realiza la mecánica sin deducciones personales. Vamos a quitar este dato
porque a lo mejor ustedes me dicen, tampoco tuve ingresos por sueldos y salarios, y bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente, esto lo vamos a ocultar porque no les va a servir, se oculta, únicamente nos quedamos con actividad empresarial y servicios profesionales, honorarios, y entonces vamos a pensar que tuve los mismos ingresos, pero no tuve deducciones personales. Sigo teniendo derecho a mi monto total por deducir de 189.222. Como yo quité también el ingreso que tenía en sueldos y salarios, básicamente no tendría un impuesto a cargo. Simplemente se quedaría en ceros. Esto se puede ocultar, como les había mencionado, para que no aparezca. Y listo. Le damos guardar. Este papel de trabajo también lo pueden imprimir. Si le damos en imprimir, aquí va a aparecer información adicional. Aparece la fecha en que lo imprimen, el título de la hoja, el libro de Excel, y yo le recomiendo que lo imprima para que quede como evidencia del papel de trabajo que realizaron. Adicional, naturalmente, al acuse de la declaración anual y también al llenar. Esta información la compartí con ustedes para que ustedes puedan realizar el cálculo del impuesto del ejercicio. Y nuevamente reitero mi apoyo para ustedes. Si tienen alguna duda, algún comentario, si tienen alguna pregunta, la pueden dejar aquí abajo, valga la redundancia, en los comentarios. Y tengan por seguro que en la medida de lo posible yo voy a responder cualquier planteamiento que ustedes me hagan. De igual forma, si ustedes me contactan por correo electrónico, de verdad que no tengan pendiente de que, ay, voy a enviar un correo, pero quién sabe si me contesten. Sin problema, les voy a contestar y lo hago de verdad que en la medida de lo posible. Dejo en la parte de abajo mi correo electrónico, mi número de teléfono. Si alguien después de haber visto el video me dice, José Luis, esto es mucha talacha para mí, me gustaría que tú me ayudes, sin problema. Podemos ayudarle con el cálculo, la presentación del impuesto de la renta, sin ningún problema y me reitero a sus órdenes. Entonces, de momento, con esta explicación de este video, sería todo. Y ya por último, solamente hacer las precisiones, los comentarios finales. Aquí, por ejemplo, vamos a pensar que obtuvo un saldo a favor y voy a compartir con ustedes unas reglas de la resolución miscelánea adicionales a las que había mencionado previamente al principio para que lo consideren. Es la regla 2.3.2 y la encontramos aquí en la página 67. Menciona de los saldos a favor de ISR personas físicas. Rápidamente vamos aquí donde dice, las personas físicas que opten por aplicar la facilidad señalada en la presente regla, además de reunir los requisitos que señalan las disposiciones fiscales, deberán lo siguiente. ¿Qué establece la regla? Bueno, que para los efectos de los artículos 22 y 22b del Código Fiscal de la Federación, las personas físicas que presenten su declaración anual del ejercicio fiscal inmediato anterior al que se refiere la presente resolución mediante el formato electrónico correspondiente y determinen saldo a favor del ISR, podrán optar por solicitar a las autoridades fiscales su devolución marcando el recuadro respectivo para considerarse dentro del sistema automático de devoluciones que constituye una facilidad administrativa. La primera fracción establece que presentará la declaración del ejercicio fiscal inmediato anterior que se refiere a la presente resolución utilizando la e-firma, la firma electrónica, como la conozcan, cuando soliciten la devolución del saldo a favor por un importe de 10,000 con un peso y hasta 150,000 pesos. Asimismo, los contribuyentes podrán utilizar la contraseña para presentar la declaración del ejercicio inmediato anterior al que se refiere la presente resolución en los siguientes supuestos. A. Cuando el importe del saldo a favor sea igual o menor a 10,000 y cuando el importe del saldo a favor sea mayor a 10,000 pesos y no exceda de 150,000 pesos, siempre y cuando el contribuyente seleccione una cuenta bancaria activa para transferencias electrónicas
a 18 dígitos clave, a que se refiere la regla 2.3 puntos. Entonces, esta información hay que considerarla al momento de presentar la declaración anual. O sea, ¿cómo funciona? Simplemente, si ustedes lo que desean es un saldo a favor al momento antes de ingresar a presentar la declaración anual, en lugar de entrar con la contraseña, hay que entrar con la firma electrónica. Y por supuesto, bueno, quienes superen los 150.000 pesos, aquí establece lo siguiente, que cuando el saldo a favor supere los 150.000 pesos, la devolución se realizará a través del formato electrónico de devoluciones. Hay que considerar eso y nuevamente fue un placer saludarles. Quedo atento a sus comentarios. Saludos.